Hola, somos 3 alumnas de la licenciatura de Pedagogía, de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación, y estamos aquí con la intención de elaborar un vídeo, objetivo a alcanzar en la realización de la tercera práctica de dicha asignatura. Para realizar este vídeo hemos hecho una recopilación de algunas tecnologías de gran utilidad en nuestra sociedad, con el objetivo de hacer una comparación entre lo que fueron y lo que son ahora dichas tecnologías. Hemos considerado importante destacar aquí la evolución y el uso que han tenido los teléfonos móviles en nuestra sociedad, porque la gran mayoría de los ciudadanos consideramos este un elemento básico para desarrollar nuestra vida cotidiana. Hace varias décadas surgieron los primeros teléfonos móviles. Las características de estos eran muy sencillas si lo comparamos con los teléfonos de hoy. Sus funciones eran básicas, se limitaban en realizar o recibir llamadas y mensajes de texto. Con el paso del tiempo fueron surgiendo móviles de características más avanzadas. Algunos venían con tapa incluida y con funciones como radio, cámara de fotos, Bluetooth e infrarrojo. Estos teléfonos cumplían algunas funciones más avanzadas que las nombradas anteriormente. Un claro ejemplo para poder observar cómo han evolucionado estas tecnologías es hacer una comparación entre los teléfonos definidos hasta ahora y los que utilizamos en la actualidad. Podemos observar que ni siquiera las teclas tienen los últimos teléfonos que han salido al mercado. Tienen una pantalla táctil en la que podemos realizar todas las funciones posibles que presenta un teléfono móvil. Además de Bluetooth o infrarrojo, cámara de fotos, radio, estos móviles tienen acceso a Internet, GPS, cámara de vídeo, etc. Además, la gran mayoría de teléfonos hoy no traen antena, como sí lo hacían los primeros que surgieron. Los soportes o tecnologías en relación a la escritura y los que hemos venido utilizando durante años han evolucionado a lo largo del tiempo. Es cierto que de los primeros ordenadores no tenemos idea y tampoco conocimiento, pero vamos a hablar de aquellos medios o soportes que nuestra generación ha utilizado. La máquina de escribir es de los primeros soportes que nosotros utilizamos para realizar trabajos o documentos escritos. Si comparamos estas máquinas con los ordenadores de sobremesa, que también nosotros utilizamos, estas tienen un peso muy ligero y son de fácil movilidad, pero si las comparamos con los ordenadores surgidos en los últimos años, tienen mayor peso y por lo tanto menor movilidad que los mismos. Surgen después las máquinas de escribir eléctricas, cuyas diferencias con la anterior son mínimas. El teclado es semejante al de los ordenadores y la escritura es de mayor calidad. Los ordenadores de sobremesa, compuestos por una torre, pantalla, teclado y ratón, no tienen movilidad. La memoria o capacidad tiene la ventaja de poder ampliarse si la comparamos con los ordenadores portátiles. Los ordenadores portátiles, surgidos en los últimos años, tienen un tamaño muy reducido, en comparación a los anteriores. Sobre todo, los que se han lanzado al mercado en nuestra sociedad más reciente, cuyo peso es inferior a todos los soportes nombrados anteriormente. El avance que han tenido las televisiones ha sido muy importante a nivel social. Las primeras televisiones emitían imágenes en blanco y negro y no tenían mando a distancia para cambiar los canales que la misma tenía, que eran la televisión española y la 2. A continuación llegaron las televisiones con imágenes a color, pero sin mando a distancia al igual que las anteriores. Luego fueron los televisores que emitían imágenes a color con un mayor número de canales y con su propio mando. Y ahora tenemos las conocidas televisiones de pantalla plana, con su propio mando a distancia y cuyo número de canales, si lo comparamos con las anteriores televisiones, ha aumentado de manera considerable. Las primeras cámaras de fotos son cámaras sencillas, cuyo objetivo no es intercambiable. Estas cámaras de fácil manejo tenían la característica de necesitar un rollo de fotos para poder sacar las mismas y luego llevarlo a un laboratorio fotográfico para revelarlas. Tienen un disparo mucho más lento, no tienen zoom y se controlan de manera manual. Más tarde surgen las cámaras de fotos digitales, que con más características innovan en el mercado. Estas son un dispositivo electrónico usado para capturar y almacenar fotografías electrónicamente, en lugar de usar películas fotográficas o rollos, como las cámaras convencionales. Las cámaras digitales actuales contienen algunos dispositivos capaces de grabar sonido y vídeo, además de fotografías. Estos dispositivos de imagen tienen una mayor resolución de imagen y más megapíxeles, lo que determina el tamaño de la imagen. Se pueden conectar al ordenador mediante USB o incluso algunas mediante Bluetooth y transferir la información de la misma. Se emplea para el almacenamiento de imágenes, sonido, etc. una tarjeta de memoria. Tarjeta tiene una batería de alta energía, además de otras muchas más funciones. Hace varios años, nuestras cámaras de fotos poseían en su interior un rollo cuya función era guardar las fotos que se sacaban.
Este tenía un límite de capacidad, es decir, no se podían sacar más de 36 fotos. Existían en el mercado rollos de 24 y rollos de 36. En caso de querer sacar más y haber llegado al límite de las mismas, debía de cambiarse y ser sustituido por otro. Para ver las fotos sacadas, la única forma de hacerlo era llevándolo a un laboratorio fotográfico, para que nos las revelaran. De esa forma se obtenían las fotos y posteriormente se colocaban en un álbum para el recuerdo. Como todo, los rollos también han sido modificados. Actualmente han sido sustituidos por las tarjetas en las cámaras digitales, las cuales ya ha explicado anteriormente mi compañera. Las tarjetas tienen más ventajas y prestaciones que los rollos, ya anteriormente definidos. Estas tienen mayor capacidad y por lo tanto mayor cantidad de fotos guardadas. Hay tarjetas de 32 MB hasta más de 2 GB, lo que provoca que cuanta más capacidad tenga la tarjeta, mayor número de fotos pueden guardarse en su interior. Hay diferentes tipos de tarjetas, según las características de la cámara. Entre ellas podemos destacar las siguientes: microdrive, memory stick, SD, tarjeta de mini SD, tarjeta micro SD, tarjeta XD y los Smart Media. Otra ventaja que tiene este soporte de almacenamiento es que se puede insertar en el ordenador y ver las fotos ahí sin necesidad de revelarlas. Solo si queremos tenerlas en un álbum como recuerdo, se llevará, como dijimos con el rollo, a un laboratorio fotográfico y así lo obtendremos. En caso de revelado, podremos llevar la tarjeta directamente o si queremos podemos guardar las fotos en un CD y llevarlas en ese soporte para su posterior revelado. En cuanto a los recursos que hemos seleccionado en relación al sonido, vamos a hacer una breve comparación entre los primeros discos de música, las cintas de cassette y los CDs actuales. Estos tres elementos se caracterizan por una misma función, la de reproducir música, pero las características de esta función varían dependiendo del medio utilizado. Los primeros discos de música se reproducían en un tocadiscos, como los que se muestran en las imágenes, y era necesario tocar sobre los propios discos para poder cambiar de canción. Los cassettes fueron la siguiente novedad en el mundo de la música. Tenían que pasar la cinta para detrás o para adelante, siendo incluso necesario sacar y volver a ponerla si se quería escuchar la música de la otra cara. Y por último están los CDs. Son los medios más actuales y es necesario dar simplemente adelante o a detrás para escuchar todas las canciones del mismo. En cuanto a soportes de audio se refiere, cabe destacar el Walkman, surgido en los años 80. Este permitía obtener calidad de sonido similar a la de un equipo casero, sin ser tan voluminoso y además ser portátil. La amplia difusión que tuvo dejó atrás al tocadiscos, muy utilizado en la época de nuestros padres, y le dio el primer golpe al disco de vinilo, ya que el cassette era más fácil de reproducir y más económico. Con esta unidad portátil, la música podía acompañar a una persona a todas partes. Más tarde surge el Discman, primer reproductor de CD portátil. Ahora, con esta nueva innovación se podía escuchar música igual, pero con un diferente soporte de almacenamiento, que es el CD. Más tarde, los Discman traían una nueva ventaja, y es la capacidad de leer CDs con archivos MP3. Sin embargo, su gran tamaño hizo que salieran otras tecnologías más actuales, como son los reproductores MP3, que son unos dispositivos de reducido tamaño que conectamos al ordenador y añadimos música. Tras este dispositivo, surge el denominado reproductor MP4, que además de reproducir música en formato MP3 como el anterior, tiene otras prestaciones, como reproductor de vídeo e imagen, y en muchas ocasiones radio. En la actualidad existen los denominados MP5, que se tratan de un reproductor MP4 con algún extra más, como pueden ser salida de televisión, álbum de fotos, agenda, juegos, etc. Además de estos dispositivos, existen los iPod, que no es más que una marca de reproductores multimedia portátiles. La ventaja que presentan estos frente a los anteriores es mayor capacidad en cuanto a memoria. Presentan multitud de colores, algunos poseen cámara de vídeo, etc. Los coches son otro de los ejemplos de avance tecnológico a lo largo de la historia, pues los primeros vehículos fueron los carros o carruajes tirados por animales. Más tarde se crearon los primeros vehículos propulsados a vapor. Alrededor de los años 60 se construye el primer automóvil, propulsado por un motor de combustión interna. Estos primeros vehículos con ese motor tan solo llegaban a 11 km por hora. Más tarde, alrededor del año 1890, comienzan a surgir diferentes automóviles. ¿Cómo olvidar el enigmático Volkswagen Escarabajo o el Seat Fura de la época? Automóviles que innovaron en su época. Las dificultades que presentaban eran pocas marchas, dirección hidráulica, etc. Hasta la actualidad, que existen variedad de vehículos, de marcas, de diferente motor, con dirección asistida y modernas carrocerías cada vez más deportivas e innovadoras. Los motores eléctricos cada día son mejores y más fiables en la actualidad. Ya se habla de automóviles sin necesidad de conductor, de motores de hidrógeno y de infinidad de ideas para un futuro.